En un salón de clase de una escuela de artes, una profesora, queriendo despertar la imaginación de sus alumnos, les puso una interesante actividad. La actividad consistía en que la profesora iba a decir una palabra y los alumnos tenían que representar esa palabra de una manera gráfica, ¿no? Tenían que hacer una pintura, un dibujo que representara la palabra que ella les iba a dar, ¿no? Para ello contaban con cierta cantidad de tiempo y para meterle un poco de emoción al asunto, pues el que mejor representara la palabra que ella iba a decir, se iba a ganar un premio, ¿no? Entonces la profesora puso la palabra fue victoria. Los jóvenes artistas, los alumnos, empezaron a hacer sus dibujos y a medida que pasaba el tiempo empezaron a traer a la profesora cada uno su dibujo. Cada uno traía su pintura mostrando lo que para ellos representaba la victoria. Y se vieron diferentes imágenes, ¿no? La mayoría tenían que ver con medallas, por ejemplo, medallas en el cuello de una persona o un podio con los tres primeros puestos de una competencia, personas alzando un trofeo y así, casi todas tenían que ver con la celebración de la victoria, ¿no? Incluso había uno que trajo una corona de laurel, que era la corona precisamente que se usaba antiguamente para los ganadores, ¿no? Y cada uno fue trayendo, y de última, la última imagen que trajeron, el último cuadro que pintaron fue una jovencita que lo trajo, y ella trajo pintado allí a un hombre tirado en el piso con un cansancio terrible, que por su cara se notaba que ya no tenía más aliento, pero en su rostro también brillaba una sonrisa. Ese hombre tirado en el piso, sudando, agotado, esa imagen fue la que ganó al fin el premio que estaba ofreciendo la profesora. ¿Por qué ella ganó ese premio? Lo ganó porque su representación era lo más parecido a lo que es la victoria, ¿no? Muchas veces nosotros, los hombres, los seres humanos, nos gusta el final de la historia, ¿cierto? Pero no el proceso. Nos gusta el galardón, pero no el proceso, el sufrimiento. Pero en realidad la victoria tiene que ver más con el sudor, tiene que ver más con el cansancio, con el agotamiento hasta más no poder, que con simplemente la celebración. La medalla, el trofeo es la celebración de la victoria. Pero la victoria tiene que ver con el esfuerzo, con la pasión, con el agotar todas mis energías para lograr esto que se está queriendo hacer. Y eso que le pasó a estos jóvenes nos recuerda que nosotros somos muy parecidos. ¿En qué sentido? En que nosotros también muchas veces nos interesa más el resultado que el proceso, ¿no? Nos resulta más atractivo el resultado que el proceso. Los jóvenes pintaron lo que para ellos era la victoria, la celebración, pero esta niña pudo plasmar lo que realmente es la victoria. La victoria es esfuerzo, es sudor, es lágrimas, muchas veces es dolor, pero finalmente una sonrisa de satisfacción en medio del cansancio. Y al igual que estos alumnos, a los hombres nos queda más fácil enfocar nuestra mente, nuestra visión en los resultados y no en el proceso. Nos gusta mucho ver el resultado, pero no el proceso. Y eso nos hace tener un concepto equivocado de muchas cosas, ¿no? Y dificulta la manera en que nosotros juzgamos la vida, las situaciones, las diferentes situaciones de la vida. El apóstol Juan, en esta carta, como un artista, ha estado pintándonos la imagen de la iglesia de Cristo.
Y a veces cuando miramos todo lo que Juan nos dice, podría parecer una imagen un poco triste, un poco difícil, un poco dura de la iglesia. Pero si nos damos cuenta, esa imagen está incompleta, todavía no está acabada. Juan no ha terminado de plasmar esa imagen de la iglesia. Y en el texto que vamos a estudiar hoy, si Dios nos lo permite, el apóstol, de manera sabia y sincera sobre todo, termina esa obra, ¿no? Completa esa imagen, ese cuadro que nos está dando de la iglesia. Así que hoy continuamos con nuestra serie expositiva de la epístola del apóstol Juan. Tenemos un lema, ¿cuál es? Jesucristo, la vida, la luz y la verdad. Y tenemos hoy nuestro sermón número 48 que se titula La realidad del cristiano. Vamos a estar estudiando en esta ocasión Primera de Juan capítulo 5 versículos 18 al 20. Primera de Juan 5, 18 al 20. Dice la palabra del Señor. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno no le toca. Sabemos que somos de Dios, y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Amén. En esta primera epístola, el apóstol Juan está escribiendo a una iglesia que está pasando un tiempo de falsas doctrinas, recordemos. Ese es el contexto en el que estamos viendo esta carta, ¿no? Y ya hemos visto a través de este estudio que hemos estado haciendo los primeros 4 capítulos y estamos trabajando el capítulo 5, en donde Juan específicamente nos presenta 10 aspectos de la vida del creyente verdadero. 10 aspectos de la vida del creyente verdadero que nos dan discernimiento a nosotros para entender, recordemos, entre lo falso y lo verdadero, entre lo que realmente es y lo que no es, ¿cierto? ¿Qué es lo que nos está enseñando el apóstol Juan? Ya hemos visto 8 de esos aspectos, vimos la fe, hablamos del amor, de la victoria del cristiano, hemos hablado del testimonio, de la vida, de la norma, de la oración del cristiano. Y en nuestra última enseñanza vimos la fraternidad del cristiano, ¿recuerdan? Estuvimos hablando acerca de cómo debería ser nuestra reacción cuando un hermano ha caído, ¿no? ¿Cuál debería ser la manera en que nosotros respondemos como iglesia cuando un hermano cae? Y el texto que acabamos de leer, que nos corresponde estudiar hoy, Juan nos presenta el 9º aspecto de la vida del creyente, que es su realidad. Hoy vamos a hablar de la realidad del creyente, de la realidad del cristiano dentro de este mundo. Mientras que estamos aquí en esta tierra, Juan va a completar ese cuadro. El apóstol Juan, a través de esta carta, nos ha hablado mucho de la iglesia. Nos ha hablado mucho de la iglesia porque esta es una carta eclesiológica. Es una carta que nos presenta muchas situaciones de iglesia, porque es para una iglesia precisamente que está pasando por un momento difícil. Entonces él nos ha presentado mucho acerca de la iglesia, mucha información, y con esa información, si nosotros hiciésemos una imagen mental de lo que es la iglesia, pues al principio no nos parecería muy halagador el asunto, ni muy esperanzador. Vemos que Juan en esta carta presenta a la iglesia llena de creyentes que, aunque desean santificarse, tienen una lucha constante contra la carne, ¿cierto? Eso lo hemos visto en el estudio de la carta, ¿no? Creyentes que tienen deseo de santificarse, pero que tienen una lucha constante con su carne, con sus deseos, con sus pasiones, ¿no? Una iglesia que afronta una guerra diaria contra el maligno. Recordemos que esa ha sido una de las cosas que nos ha mostrado Juan allí en la carta. El maligno en contra de la iglesia, ¿no? Y la guerra constante que libramos nosotros los creyentes contra el maligno. Y como por si fuera poco, la iglesia está constantemente perseguida por el sistema de este mundo. Esa bestia de 2 cabezas que nos presenta Juan en Apocalipsis, la política y la religiosa, y que busca a toda costa devorar a la iglesia, ¿no? Así que la imagen no es que sea muy reconfortante, no es que nos llene de mucha satisfacción, sino que es como a veces angustiante, ¿no? Y si vamos al libro de Apocalipsis, allí Juan plasma toda esta realidad, ¿no? De la iglesia, todas estas situaciones que vive la iglesia, las plasma de una manera simbólica, maravillosa, pero a la vez
nos deja con una sensación de que la situación es dura, que la situación es difícil. Y en el texto Juan nos recuerda, en este texto, Juan nos recuerda tres realidades que van a completar esta imagen de la iglesia. Recordemos que dijimos que esta imagen de la iglesia que Juan nos ha estado presentando está a medias, no se ha completado. Es como un cuadro que se está pintando y le falta todavía, ¿no? Y en estos textos, porque recordemos que ya estamos llegando al final de la carta, lo que hace Juan es, en estos últimos versículos, terminar de completar esa imagen de la iglesia que nos está mostrando, ¿no? Y aquí, en este texto específicamente, Juan nos va a recordar tres realidades que van a completar esa imagen de la iglesia. Tres realidades que nos van a presentar la iglesia no como una iglesia nada más sufriente, o como una iglesia perseguida, o como una iglesia en guerra, sino que nos va a mostrar a la iglesia en victoria. Y eso es reconfortante, es maravilloso, tanto para la iglesia que está recibiendo el mensaje de Juan específicamente, esa iglesia en la que escribe Juan, como también para nosotros que tenemos las mismas realidades que aquella iglesia, que sufrimos las mismas situaciones, que afrontamos la misma guerra que afrontaba esta iglesia. Entonces vamos a ver, si Dios nos lo permite, esas realidades, esas tres realidades que Juan nos presenta aquí. Entonces la primera realidad que podemos ver aquí en este texto, que Juan nos está mostrando con relación a la iglesia, es que la iglesia vence la concupiscencia. Es el primer punto, vence la concupiscencia. Y si vamos nosotros al versículo 18, que es con el que empezamos este estudio, y vamos a la primera parte, la parte A del texto, dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Miren esa declaración de Juan enfática, ¿no? Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Y en este texto Juan nos va a hablar de tres enemigos del creyente. Aquí empezamos con el primero, ¿no? ¿Cuál es el primero según este texto? Pues la carne, ¿no? La carne. La carne, porque el texto nos habla acerca del pecado que mora en nosotros. Y el pecado que mora en nosotros, en la carne, ¿cierto? La Biblia le llama así. Y en la carta del apóstol Juan, pues él ha sido muy enfático, muy sincero en cuanto a la realidad de la iglesia, ¿no? El creyente ha sido redimido por Dios, ha sido librado del pecado, la Biblia lo dice, Juan lo dice, ha sido justificado por Cristo, ha sido regenerado, pero mientras esté en esta tierra tiene una condición de pecado. Eso es claro, Juan nos lo ha dejado claro. Hay una condición pecaminosa en el creyente todavía. El creyente lucha con los deseos pecaminosos de su carne, o como también le llama el apóstol Pablo, con su concupiscencia, ¿no? Por eso el primer punto se llama, o lo hemos titulado, que el creyente vence la concupiscencia, ¿no? Son esos deseos pecaminosos. Esa es la realidad de la iglesia en esta tierra, pero como dijimos en la introducción, esa verdad que nos ha presentado Juan con respecto al hombre creyente y a su realidad de la carne, pues no está completa, ¿no? No es una imagen completa de la iglesia, y aquí Juan nos lo va a completar. Juan va a terminar de completar esa imagen del creyente luchando con su carne, porque Juan comienza el texto con una palabra que es muy interesante y es sabemos, ¿no? Esa palabra sabemos expresa certeza, ¿no? Cuando Juan nos dice sabemos, y lo va a usar mucho en este texto, vamos a ver varias certezas que tiene el creyente. Cuando Juan dice sabemos, está expresando certeza. Recordemos que la situación de la iglesia era una situación como de no saber qué va a pasar, ¿no? Había entrado la falsa doctrina, muchos hermanos habían prestado sus oídos para estas falsas doctrinas, algunos se habían apartado literalmente de la iglesia, y en medio de toda esta situación hay como ese desazón de no saber qué va a pasar. Pero Juan empieza aquí a poner certezas, ¿no? Él dice sabemos, y a pesar de que el creyente durante este tiempo que está en la tierra tiene una condición pecaminosa, como iglesia eso no nos debe desanimar, ya que tenemos una certeza, la que Juan está diciendo aquí. ¿Cuál es esa certeza según el texto? Primeramente que hemos nacido de nuevo, ¿no? Porque Juan lo dice allí, dice sabemos, dice la certeza, ¿no?
Dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Entonces lo primero que declara Juan es que nosotros los creyentes, la iglesia verdadera, ha nacido de nuevo. Somos nuevas criaturas. Dios, en su infinita gracia, por la obra de Cristo el Salvador, le ha placido obrar en nosotros un proceso que se llama regeneración, ¿cierto? Que Dios ha quitado de nosotros el corazón duro, ese corazón de piedra, y nos ha dado un corazón de carne. Un corazón que siente, un corazón que puede sentir dolor por su pecado. Que Dios ha puesto en nosotros su espíritu para que andemos conforme a su palabra, a su voluntad. Es lo que nos dice el profeta Ezequiel en el capítulo 36, versículos 25 al 28. Dice la palabra del Señor, Ezequiel 36, 25 al 28, dice: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres, y vosotros me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios. Un texto muy claro, ¿no? Esa es la realidad de la que está hablando Juan, cuando dice que sabemos que hemos nacido de Dios. Nosotros sabemos que los creyentes hemos nacido de Dios. Por eso Juan dice que no solamente tenemos la certeza de que hemos nacido de Dios, sino también de que ese nuevo nacimiento nos permite vencer los deseos de la carne. Nos permite vivir en santificación. Juan dice que el creyente no practica el pecado. El creyente nacido de Dios no practica el pecado, y eso es muy importante, porque lo que quiere decir es que aunque el creyente en este mundo se ve asaltado constantemente por la tentación, aunque lucha constantemente contra el pecado que le impulsa a ceder a esa tentación, la realidad es que el pecado va contra esa nueva naturaleza del creyente. Siempre el pecado va a ir en contra de la nueva naturaleza del creyente. No está de acuerdo con sus nuevos afectos, con el fruto del Espíritu que mora en él. No está de acuerdo con la meta que tiene el creyente. Por eso siempre va a haber un conflicto entre el pecado y el creyente. No va a ser recibido como antes. Miren que cuando uno no tenía a Cristo, el pecado era bienvenido. No había a veces ni siquiera remordimiento, solo había deleite. Pero ahora, en Cristo, el creyente sabe que eso está en contra de su deseo, de su anhelo. ¿Recuerdan cómo decía el apóstol Pablo? Decía, queriendo yo hacer lo bueno, resulta que que soy pecador. No era una satisfacción, al punto que él llega a decir, miserable de mí, era una guerra. Y eso es muy precioso en lo que nos está enseñando hoy el Señor. Porque eso quiere decir que el creyente no va a ver el pecado como una opción de vida. El creyente no ve el pecado como una opción de vida. Sí, el creyente puede incluso llegar a ceder a la tentación, pero eso no va a ser motivo de gozo para él, no va a ser motivo de orgullo. Va a ser motivo de dolor, de vergüenza, de arrepentimiento. Miren lo tremendo que es esto. Es un conflicto para el creyente. Y eso es lo que vemos nosotros en la Biblia, en diferentes hombres de Dios que tuvieron esa experiencia de caer. Uno de ellos fue David, que en el Salmo 51 expresa lo que siente después de haber caído, después de que la vergüenza vino a su vida. Y dice el Salmo 51:1, vamos a leer el Salmo 51, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué quiere el hombre que ha caído? El creyente que ha caído quiere misericordia de Dios, ¿cierto? Que quiere que sean borrados sus pecados, sus rebeliones. Luego dice: lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Miren que él no está satisfecho con lo que hizo, no está orgulloso de lo que hizo, más bien le está pidiendo: Dios mío, límpiame, santifícame, quítame esta suciedad, ¿no? Y luego dice: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos.
perdóneme, el 3 dice, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Mire, él está reconociendo su pecado y la santidad de Dios, la justicia de Dios. He aquí en maldad he sido formado, está reconociendo que él es pecador, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Miren, él ya había pedido que Dios lo limpiara, que Dios le quitara la suciedad, pero miren que en el Salmo él sigue diciendo, lávame, límpiame, ¿cierto? Hazme puro, hazme oír gozo, dice, y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Miren que este hombre no quiere seguir en lo mismo, él quiere ser diferente. Dice, Señor, cámbiame, renuévame, ¿cierto? Renueva mi espíritu. Luego dice, no me eches de delante de ti, no quites de mí tu Santo Espíritu. Miren que él no está aborreciendo a Dios, todo lo contrario, lo anhela. Le está pidiendo que él no sea parte de su vida. Y luego el 12 dice, vuelve el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. ¿Cómo estaba este hombre? ¿Estaba gozoso? No. Estaba amargado, estaba triste, estaba arrepentido. Y él dice, vuelve el gozo de tu salvación a mi vida. Esta es la realidad de un cristiano. ¿Se dan cuenta? Como podemos ver, el pecado que cometió David no le volvió incrédulo, ni le hizo dudar de Dios. Miren que no quitó de su corazón los principios de verdad y de justicia, más bien los ratificó. Miren que David está diciendo, tú eres justo, tú eres verdad, pero yo soy pecador. Yo hice lo malo. Miren que no se está justificando a sí mismo. Él está reconociendo que Dios es santo y que él, como hombre pecador, ha hecho lo malo. Y eso es maravilloso, mis hermanos, porque nos quiere mostrar Dios que el creyente ha vencido el pecado, no porque ya no pueda pecar, sino porque no puede, el pecado que cometió no puede cambiar la realidad de lo que él es. El creyente es un hombre nacido de Dios. El pecado no puede cambiar lo que somos nosotros. Y es interesante, porque incluso cuando un creyente cae, eso no le cambia su manera de ser. No le cambia. Él sigue siendo el mismo creyente. Sigue siendo un hombre, una mujer nacida de Dios. Su corazón se va a arrepentir, se va a doler. Él no va a dejar de ser lo que es. El creyente, aunque es tentado y pueda llegar a caer, no deja de ser lo que es. Un creyente, un hombre nacido de Dios. Pero el falso creyente, aunque vaya a la iglesia y aunque aparente una vida de devoción, finalmente él tampoco dejará de ser lo que es, un impío, un hombre no creyente. Y en momentos como el que estaba pasando la iglesia a la que escribe Juan, Dios estaba haciendo un zarandeo, estaba colando, ¿cierto? Y muchos se habían apartado, muchos se habían ido. Muchos se habían ido porque ellos no hacían parte del rebaño. Muchos se habían ido para no volver porque ellos no hacían parte de verdad del pueblo de Dios. Dios estaba haciendo su obra allí. Y Juan nos está mostrando que aunque el creyente libra una batalla con los deseos de su carne, por el nuevo nacimiento, él es más que vencedor en Cristo. Sí, es real que el creyente lo vemos en la Biblia como alguien que tiene que luchar constantemente con su carne, pero también podemos decir que creyente delante de Dios es más que vencedor. A pesar de sus luchas con la carne, el creyente es más que vencedor. Porque el pecado no le puede cambiar, no puede cambiar la realidad de lo que él es. Él es una persona nacida de Dios, es un hombre, una mujer nacida de Dios. Si cae, pues obviamente enfrentará las consecuencias de su pecado, pero eso no quitará de su vida lo que es él, un cristiano, un creyente verdadero. Así que ese es el primer punto. El creyente vence la concupiscencia, los deseos pecaminosos de su carne. El segundo punto que vemos aquí en este texto es que el creyente vence al maligno. Vence
al maligno. Y volviendo a nuestro texto, la segunda parte del versículo 18, primera de Juan 5:18 dice, en la segunda parte dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca, ¿no? Dice, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Y aquí Juan nos habla de otro enemigo del creyente, del que ya nos ha enseñado anteriormente, y es el maligno, ¿no? ¿A qué se refiere Juan cuando habla del maligno? Pues a Satanás, ¿no? Al diablo, al enemigo de Dios, a la serpiente antigua, dice la Biblia, a la serpiente que engañó a nuestros padres en el huerto. Juan dice que todos esos son el mismo, ¿cierto? Lo dice en Apocalipsis. Miren, Apocalipsis 12:9 dice, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Miren, todo ese es el mismo, ¿no? La serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, ¿no? Es ese mismo engañador. Obviamente, desde el principio los objetivos del maligno, ¿cómo han sido? Pues malos, ¿no? ¿Cómo han sido sus acciones? Obviamente son perversas. Y más cuando se trata de la iglesia del Señor. Cuando se trata de dañar, de hacer destruir la iglesia del Señor, él hace lo que tiene que hacer, ¿no? El maligno hace lo que tiene que hacer. Juan, capítulo 10, versículo 9. Juan nos da una perspectiva de la iglesia muy interesante. Él nos muestra a la iglesia como un rebaño, ¿no? Y en Juan 10, Jesús, que es el que está hablando allí, nos habla de él como el pastor, como la puerta, ¿cierto? Hablando del rebaño como en la iglesia del Señor. Y dice Juan 10, versículos 9 al 11, dice, yo soy la puerta, el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y precisamente la iglesia a la que estaba escribiendo el apóstol Juan estaba pasando por esa situación. El maligno, el ladrón, quería robar, quería matar y destruir. Esos son los fines del enemigo, ¿no? Robar, matar y destruir. Eso era lo que él quería hacer allí al rebaño, al que le escribe Juan, el apóstol. Pero Juan no nos deja solamente con la parte difícil. En este texto recordemos que él está completando la imagen de la iglesia. Y Juan no nos deja simplemente con la parte de la historia en la que la iglesia está mal, ¿no? Él se refiere a la iglesia en este caso con esperanza, hablándonos de las cosas que completan esa realidad. Es cierto que la realidad de la iglesia es difícil en esta tierra, pero también que tenemos certezas. Y aquí de nuevo volvemos a ver a Juan hablándonos de las certezas. Y él se refiere a Cristo cuando habla de aquel que fue engendrado por Dios. Recordemos que dice que aquel que fue engendrado por Dios le guarda, ¿cierto? ¿Quién guarda la iglesia? Aquel que fue engendrado por Dios. ¿Quién es el que fue engendrado por Dios? Cristo, obviamente, ¿no? Jesucristo como Redentor no solo nos da la victoria contra la carne, sino que también nos guarda del enemigo, del ladrón que quiere dañar, que quiere destruir, que quiere robar a la iglesia de Cristo. Jesucristo siempre ha estado con su pueblo, siempre ha sido el que protege a su pueblo. En toda la Biblia, Antiguo y Nuevo Testamento, lo vemos a Él como aquel que guarda a la iglesia, como aquel que cuida a su pueblo. En Éxodo, Dios envió a su ángel. ¿Quién era el ángel del Señor? Jesucristo. El Señor Jesucristo fue enviado para guardar a su pueblo en su peregrinar hacia la tierra prometida, ¿recuerdan? Dice Éxodo 23:20, dice, he aquí yo envío mi ángel delante de ti para que te guarde en el camino y te introduzca en el lugar que yo he preparado. Ese es el texto de Éxodo y ahí lo vemos claramente. Dios envía a Jesucristo para guardar al pueblo de Dios en camino hacia la tierra prometida. Y de la misma manera nosotros podemos decir que Jesucristo está con nosotros en nuestro peregrinar en esta tierra, guardándonos hasta que lleguemos a su presencia.
Hasta el día que estemos en su gloria, en su presencia, hasta ese día tenemos al ángel del Señor con nosotros. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Y eso es maravilloso, eso es algo precioso. Porque a la iglesia a la que está escribiendo Juan, para ellos esto es un manantial que refresca en medio de la sed que están teniendo. Para ellos es una noticia buena en medio de tanta dificultad que viven. Para ellos es una certeza que llena sus corazones. Y esta es la protección de Cristo con nosotros como iglesia, que el apóstol dice que el maligno no nos puede tocar, dice así textualmente. Y el maligno no le toca. Obviamente eso no quiere decir que no pueda obrar contra la iglesia. Nosotros vemos en las escrituras que el maligno sí obra contra la iglesia, contra el creyente. La palabra tocar que usa aquí Juan en este texto significa asir, significa agarrar con la intención de hacerle daño. Y como dice Juan en el texto, el creyente es de Dios. Miren, Satanás no nos tiene asidos, no nos tiene agarrados. No, la Biblia dice que nosotros estamos en las manos ¿de quién? De Dios, no de Satanás. Como Juan dice aquí en el texto, el creyente es de Dios. Y por más odio que Satanás tenga contra la iglesia, él, como creación de Dios, tiene que operar bajo la soberanía de Dios. Y no puede ir más allá de los límites que Dios le ha trazado. Satanás no puede. No puede ir más allá de lo que el Señor en su soberanía dispone. Recordemos el caso de Job. ¿Ustedes recuerdan a Job? Donde para cualquier movimiento que iba a hacer el enemigo, ¿qué tenía que hacer? ¿Recuerdan? Ir a donde Dios, presentarse ante Dios y decir, Señor, déjame que yo haga esto, ¿cierto? Y eso es algo que muchos creyentes hoy en día no tienen claro. No tienen claro. Que aún Satanás, con toda su rebeldía, opera dentro de la soberana voluntad de Dios. Eso es algo importantísimo en nuestra manera de ver la vida, de ver la realidad del cristiano. Miren, Satanás no es como lo pintan por ahí las iglesias, hoy en día muchas iglesias que andan por ahí como sin Dios y sin ley. No. Aunque Satanás sea rebelde, aunque se oponga a Dios y a su ley, él está dentro de la soberanía de Dios. Él no se puede salir de la soberanía ni del control de Dios. Satanás no es un enemigo a la altura de Dios. No es de esa manera. Como algunos sí lo pintan de esa manera. No. Satanás opera bajo la soberanía de Dios. Recordemos el caso de Job. El caso de Job es muy diciente porque ahí nos muestran. Es más, si ustedes miran, realmente el que empezó todo en el caso de Job fue Dios, no fue Satanás. No fue que Satanás un día se le ocurrió levantarse contra Job. En realidad, si ustedes miran, cuando pasa lo de Job, el que habla de Job es Dios. Dios es el que dice, ¿no has visto a mi siervo Job? ¿Cierto? Miren lo interesante. Aún Satanás, con toda su rebeldía, opera dentro de la soberana voluntad de Dios. Y en ese sentido es que Juan nos dice que el maligno no nos puede tocar para hacer lo que él disponga. El maligno no nos puede asir para hacer lo que él se le ocurra. Él no nos puede tomar porque nosotros estamos en las manos de Dios. Hay iglesias que predican de Satanás, hablan de Satanás como si él nos pudiera tener en su mano, como si él pudiera tener el control de nuestras vidas. Y eso es totalmente contrario a lo que la Biblia enseña. Nuestra vida está en las manos de Dios, no las de Satanás. El maligno no puede disponer de nosotros a su antojo. No nos puede dañar como él quisiera. No puede. Él tiene que operar bajo la soberana voluntad de Dios. Cuando alguna circunstancia adversa ocurre en la vida de un creyente, muchos, en el primero que piensan en quién es, en el diablo, ¿cierto? Pasa alguna situación difícil y de una vez piensan en el diablo. Y realmente, mis hermanos, muchas veces él no tiene nada que ver con el asunto. Muchas veces él no tiene absolutamente nada que ver. Hay circunstancias y momentos en el que sí, pero hay otras circunstancias que incluso son naturales. Cosas naturales de la vida. Por ejemplo,
La muerte hace parte de la vida en esta tierra, porque en esta tierra no somos eternos. En esta tierra un día tendremos que morir. Físicamente en esta tierra tenemos los días contados prácticamente. En esta tierra el deterioro de nuestro cuerpo es normal. Así es, así Dios nos hizo. De tal manera que la muerte hace parte de lo que vamos a vivir en esta tierra. O sea, nos vamos a morir nosotros. Se va a morir un ser querido. Y algunos cuando se muere un ser querido, de una vez reprenden al diablo, al espíritu de muerte. Eso es equivocado. Cuando alguien se muere no se lo llevó el diablo, se lo llevó el Señor en su soberana voluntad. Nosotros debemos pensar bíblicamente. Muchas de esas circunstancias difíciles son naturales. La enfermedad es una situación natural de la vida. El desgaste de nuestro cuerpo es una situación natural de la vida. No tiene nada que ver con el diablo. Sí, hay situaciones en donde el diablo está ahí operando, como la de Job. Pero aunque el diablo participe, como en el caso de Job, siempre lo hará dentro de la soberana voluntad de Dios. Siempre lo hará dentro de sus disposiciones. Es decir, el que tiene la última palabra, ¿quién es? Dios. En realidad la prueba de Dios la dispuso Dios. La prueba de Job, lo que leemos acerca de Job, lo dispuso Dios. Como vemos, el que habló de Job fue Dios. Y finalmente Dios cumplió su objetivo con la prueba que puso en la vida de Job, ¿o no? ¿Ustedes recuerdan al final de Job cómo dice Job? Job dice, yo reconozco, yo confieso que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. Yo hablaba lo que no entendía. Pero ahora mis ojos te ven, dice Job. ¿Cumplió Dios el objetivo de la prueba con Job? Claro que sí. Miren que no fue el diablo. En últimas no fue el diablo. Claro, el diablo participó de todo esto. Pero quien puso en la prueba fue Dios. Quien tenía un objetivo con Job era Dios. Y finalmente lo cumplió. Finalmente lo cumplió. En toda circunstancia, mis hermanos, por difícil que parezca, debemos siempre levantar nuestra mirada al Dios soberano. Por eso siempre nuestra oración debe estar dirigida a Él. Él es el que rige el destino de nuestras vidas, no el diablo. Su vida no está en las manos del diablo, está en las manos de Dios. Sus hijos no están en las manos del diablo, están en las manos de Dios. No están en las manos del mundo, están en las manos de Dios. Y eso nos debe quedar claro. Nosotros debemos tener esa certeza. Por eso en toda circunstancia nosotros no hablamos con el diablo. Miren el Padre Nuestro. ¿Ustedes encuentran en el Padre Nuestro una reprensión al diablo? ¿Qué es lo que vemos en el Padre Nuestro? Que nosotros clamamos a Dios. Señor, no nos metas en tentación y líbranos del maligno. ¿A quién dirigimos nuestra oración? ¿Al diablo? No, a Dios. Le pedimos, Señor, líbranos del maligno. El maligno está ahí, pero líbranos, Señor. Tú eres el dueño, tú eres el Señor. En toda circunstancia, por difícil que parezca, nuestra mirada debe estar levantada al cielo. No debemos mirar a Satanás y decirle nada. Debemos mirar a Dios, al Señor, al dueño, al que dirige todo, al que tiene la soberana disposición de las cosas en su mano. En este segundo punto, Juan nos recuerda que aunque tenemos a Satanás por adversario, la iglesia en Cristo es más que vencedora. La iglesia en Jesucristo es más que vencedora. Y eso es algo que debemos tener en nuestro corazón, en nuestra vida. La iglesia de Cristo es más que vencedora. Por último, la tercera realidad que nos muestra Juan en este texto con respecto a la iglesia es que la iglesia verdadera, la iglesia de Jesucristo, vence al mundo. Vence al mundo. Y en los versículos 19 y 20 dice nuestro texto. Primera de Juan 5, 19 y 20 dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquí Juan nos habla de un tercer enemigo del creyente. ¿Cuál es?
uno del que nos ha hablado mucho a través de toda la carta, y es del mundo, ¿no? Ese sistema de maldad que es contrario a Dios. Recordemos que cuando habla de mundo no se está refiriendo solamente al planeta, sino que aquí nos está hablando del sistema de maldad que es contrario a Dios y que rige el mundo prácticamente, que es contrario a Dios, que es contrario a su ley, que es contrario a su pueblo. Es un sistema de maldad que, como dice el texto, está bajo el maligno. Ese sistema ideológico, filosófico y religioso que pretende engañar a la iglesia, que pretende seducirla, que pretende manipularla con mentiras, con ideologías, con falsas doctrinas, con falsos maestros, con todo eso que encontramos a diario en este mundo, que tiene apariencia de piedad, pero la niega con sus hechos. Pero también es ese sistema político, judicial, militar, que persigue a la iglesia, que se mantiene firme en sus convicciones. Ese sistema que cuando ve que la iglesia permanece fiel, entonces la persigue. El mundo está en constante guerra contra la iglesia y esa ha sido la realidad del pueblo de Dios desde la caída. El sistema de este mundo se esfuerza en procurar engañar, perseguir a la iglesia de Cristo. El gnosticismo del tiempo de Juan fue solo una de las miles de falsas doctrinas, de las miles de sectas que el mundo ha producido, pretendiendo engañar, pretendiendo apartar al creyente de la verdad. Y si hacemos en esta mañana una lista de todas esas sectas, de todas esas falsas doctrinas, pues no acabaríamos de la cantidad que el mundo ha producido a través de toda la historia de redención. ¿Cuántas sectas de error tenemos hoy en día? Nada más hoy en día, imagínense. ¿Cuántas sectas de error? ¿Cuántos falsos maestros proclamando ser pastores? ¿Cuántos lobos rapaces salen por televisión, en internet, diciendo que son hombres de Dios? La persecución de la iglesia apostólica por parte del Imperio Romano tampoco fue la última ni la única. Fue una de tantas persecuciones que podemos contar en la historia. El mundo siempre se ha levantado contra la iglesia. Hoy en día, en países comunistas, en países islámicos, la persecución física, la persecución ideológica, política y moral, en países que antes fueron considerados como cristianos, nada más en Colombia, que se supone que es un país cristiano. ¿Cómo nos persiguen? ¿Cómo nos censuran a través de internet? No nos dejan decir ciertas cosas. No podemos tocar ciertos temas. Esa es la realidad. El mundo siempre se ha levantado contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra la verdad. Hoy muchos pretenden que no digamos lo que tenemos que decir. Muchos quieren que no pronunciemos lo que debemos pronunciar, que no digamos lo que debemos decir. Como dice el apóstol Juan en este texto, el mundo está bajo el maligno. Pero Juan otra vez no nos deja así nomás. Juan no nos deja con la figura de esta bestia tratando de devorar a la iglesia. No. También nos dice que a pesar de la guerra del mundo, que se esfuerza por engañar, que se esfuerza por destruir a la iglesia de Cristo, la iglesia tiene certezas. Otra vez, y aquí nos da otras 3 certezas de la iglesia. Primeramente, dice que nosotros sabemos que somos de Dios. Y esa es una certeza maravillosa. Nosotros sabemos que somos de Dios. Por más que el mundo, como una bestia feroz, persiga a la iglesia con la intención de dañarla, nosotros somos de Dios y Él nos guarda. Él nos mantiene, Él nos protege. Es cierto que a través de toda la historia vemos la iglesia perseguida por el mundo. Es cierto que vemos al mundo hostigando a la iglesia a diestra y a siniestra. Pero también es cierto que vemos que todo el tiempo Dios ha guardado su iglesia, de tal manera que hoy en día todavía hay iglesia. Ha guardado su palabra de tal manera que hoy en día está la palabra. Nos ha guardado, mis hermanos. Y esa es una realidad que encontramos en toda la Biblia, en toda la historia de redención.
El salmista dejó plasmada esa certeza en el Salmo 121, que dice: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, no se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá ni dormirá el que guarda a Israel. Jehová es tu guardador, Jehová es tu sombra a tu mano derecha. El sol no te fatigará de día, ni la luna de noche. Jehová te guardará de todo mal, Él guardará tu alma. Jehová guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Esa es una promesa preciosa. Esa es una realidad maravillosa. Miren que la iglesia no se ve solamente asediada por esta bestia, perseguida, sino que se ve victoriosa en Cristo, en Dios. Que a pesar de las situaciones, de las circunstancias, Dios le guarda. No podemos ver a la iglesia solo como perseguida. También tenemos que verla como una iglesia guardada por Dios en medio de la persecución. Recordemos que fue el mismo Jesús quien dijo que las puertas del Hades no pueden prevalecer contra su iglesia. La segunda certeza que nos da en este tercer punto es que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento de la verdad. El Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento de la verdad. Por más que el mundo intente engañarnos, como lo estaba intentando con la iglesia a la que escribe Juan, por más de que levante sectas, por más de que levanten falsos maestros, por más de que levante argumentos científicos, ideológicos, filosóficos, morales contra la verdad, contra el pueblo de Dios, contra la verdad de la iglesia, pues nosotros somos guardados por Dios y tenemos entendimiento de la verdad. La iglesia verdadera tiene entendimiento de la verdad. El creyente verdadero tiene entendimiento de la verdad. Dios no solo nos revela su palabra, sino que nos ilumina por su Espíritu para que entendamos. De tal manera que el creyente, conociendo la verdad, no puede ser engañado por Satanás. No puede ser engañado por el mundo que intenta engañarle, por ese sistema de maldad. Puede que un creyente verdadero sea engañado por un tiempo a causa de su ignorancia o a veces a causa de su pereza, porque muchas veces el pueblo de Dios es perezoso para estudiar las Escrituras. Pero finalmente Dios le va a guiar a la verdad, le va a dar entendimiento de la verdad y este hombre o esta mujer podrá apartarse de ese engaño y venir otra vez a la verdad. Y eso es maravilloso, eso era reconfortante para la iglesia que estaba escuchando este mensaje, esa iglesia que estaba pasando por un tiempo muy difícil de falsa doctrina. Y la tercera certeza que nos da dentro de este punto 3 es que los creyentes no solo conocemos la verdad, no solo es para nosotros un conocimiento la verdad, sino que, como dice el apóstol, también estamos en el verdadero. No solo conocemos la verdad, sino que estamos en el verdadero. ¿Quién es el verdadero? Jesucristo. La verdad para nosotros no es solamente algo que entendemos, la verdad para nosotros es algo que vivimos. Nuestra posición como iglesia no es solo de un pueblo que conoce a Cristo, sino que está en Cristo. Un pueblo que no puede ser arrebatado de su mano. Somos su rebaño, no podemos ser arrebatados de la mano del Señor. Estamos en las manos de Dios. Y esas palabras de Juan que nos recuerdan estas tres certezas son un aliciente para la iglesia que se encontraba en ese momento tan difícil de incertidumbre a causa del ataque de la falsa doctrina, pero también para nosotros, el pueblo de Dios de este tiempo, en donde hay tanta falsa doctrina, en donde hay tanto falso maestro, tanta secta haciéndose pasar por iglesia cristiana. Y que lo que nos dice Juan es que no importa cuán duro sea el ataque del mundo, ellos podían confiar que la verdadera iglesia permanece firme. Los verdaderos creyentes permanecen firmes. Los verdaderos creyentes permanecen. Puede que el mundo logre seducirlos por un tiempo, pero si son de Dios van a volver. Van a seguir adelante, volverán como el hijo pródigo. Y esa es la certeza que nosotros tenemos. El que es de Dios permanece. El que es de Dios permanece. Puede que tenga un tiempo en el cual esté allí, por su ignorancia, por su pereza, por su falta de compromiso,
pero de allá lo sacará el Señor, lo pondrán en donde debe ponerlo. Juan nos dice que aunque el mundo se presente fuerte y gigante como Goliat, la iglesia, como ese pequeño David, le vence por la obra de Jesucristo. Y esa es una imagen muy real, ¿no? Si nosotros vemos, el mundo se presenta gigante. El mundo se presenta gigante con la política, con las autoridades avalando el pecado, con las prohibiciones, las restricciones e incluso las multas y las cárceles para aquel que dice la verdad. Pero la iglesia, si nosotros vemos la iglesia, se ve muy pequeña. La iglesia verdadera no es gigante, la iglesia verdadera se ve pequeña. Miren ustedes nada más lo que es la iglesia bíblica en Colombia. La iglesia bíblica es tal que muchas veces cuando se reúnen todas las iglesias de una denominación bíblica, pues no alcanzan ni a llenar un local. La iglesia bíblica no se ve grande, no se ve fuerte, es como David. David no se veía terrible, no se veía muy fuerte ni muy diestro en la batalla. Cuando Goliat ve a David, ¿qué hace? Se burla. Se burla porque eso era lo que provocaba en un guerrero gigante la apariencia de David, un joven, sin mucho que mostrar. Pero resulta que ese pequeño le vence, porque ese pequeño va en el poder del Señor. El mundo viene a nosotros con lanza y jabalina, con autoridad política, con poderío militar, con argumentos supuestamente científicos, con ideologías inmorales. Pero nosotros venimos en el nombre y en el poder de Dios. Nosotros venimos en el nombre y en el poder de Dios. En ese texto el apóstol nos recuerda que la verdadera iglesia vence al mundo. La verdadera iglesia vence al mundo. La verdadera iglesia vence al mundo. Miren cómo nos presenta Juan delante de Dios, como vencedores. Cómo nos presenta en medio de este mundo, como vencedores. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Y este texto nos recuerda las palabras de David. ¿Ustedes recuerdan? Cuando ve al gigante, él dice: sí, este es gigante, tiene jabalina, tiene toda la armadura grande, pero es un incircunciso. Y nosotros somos el pueblo circuncidado, es decir, el pueblo del pacto. La iglesia es el pueblo del pacto. El mundo es un incircunciso, la iglesia es el pueblo del pacto. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. La iglesia es victoriosa. La iglesia vence al mundo. Ese es el tercer punto que nos muestra Juan aquí en este texto. Así que Juan nos está mostrando una imagen maravillosa de la iglesia. Está completando la imagen. Es cierto que la realidad se ve como difícil. Es cierto que la realidad se ve como triste muchas veces. Es cierto que la imagen no es la más halagadora, pero finalmente la iglesia es la vencedora. Como el cuadro donde este hombre está tirado en el piso, está cansado físicamente, no tiene un aliento, pero hay una sonrisa en sus labios porque él fue el vencedor. Así está la iglesia en este mundo, en esta tierra. Y yo quiero concluir resumiendo lo que el Señor nos ha enseñado. En este texto Juan nos recuerda tres realidades que completan esa imagen de la iglesia que a través de toda su carta Juan nos ha mostrado. Primeramente podemos decir que a pesar de que la iglesia se ve tentada por los deseos de su carne, en Cristo vencemos la carne con sus pasiones y deseos, vencemos la concupiscencia. Por el nuevo nacimiento el creyente camina en nueva vida. Es una nueva criatura y no practica el pecado. Constantemente está en camino de santificación. El creyente ha vencido el pecado, no porque ya no pueda pecar, sino porque el pecado no puede cambiar la realidad de lo que es. El cristiano es un hombre nacido de Dios. El pecado no puede cambiar eso. La concupiscencia, los deseos de la carne no pueden cambiar eso. Lo segundo es que a pesar del ataque constante del maligno, la iglesia vive segura porque Cristo le guarda y el maligno no le puede dañar a su antojo. No estamos en las manos de Satanás, sino estamos en las manos de Dios.
por más odio que Satanás tenga contra la iglesia, él como creación de Dios puede operar solamente bajo la soberanía de Dios y no puede ir más allá de los límites que Dios le ha trazado. No puede salirse de las disposiciones del Señor. La iglesia de Cristo vence a Satanás. Y finalmente, a pesar del esfuerzo del mundo por engañar, por destruir al pueblo de Dios, la iglesia tiene la certeza de que Dios le ha rescatado, de que es el pueblo de Dios, que conoce la verdad porque Jesucristo se la ha revelado y que está en el verdadero. El mundo no le puede engañar. El mundo no le puede engañar. No importa cuán duro sea el ataque del mundo, la iglesia verdadera permanece firme. Es lo que Juan nos está diciendo. Y esta batalla, como vemos en el libro de Apocalipsis, ya tiene un ganador. El ganador es Cristo. El ganador es Dios, es su iglesia. Somos más que vencedores en Cristo. Romanos 8:37 dice antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Yo quisiera terminar poniéndoles un pequeño ejemplo. Imagínense que yo traigo aquí a la iglesia una moneda de oro legítimo. Una moneda de oro y les digo, bueno, ¿quién quiere esta moneda? ¿Quién la quiere? Y yo creo que todos levantamos la mano, ¿cierto? Pero entonces yo cojo la moneda, la tiro al piso, la pisoteo y luego la levanto y les digo, ¿quién quiere la moneda? Y de nuevo todos van a decir, yo la quiero, ¿cierto? Pero entonces yo la cojo, la tiro al lodo, la embarro, la lleno de mugre, de suciedad, y luego les digo, ¿quién quiere todavía la moneda? Otra vez todos levantan la mano. Y si cojo esa moneda y la martillo, y luego la levanto otra vez ya un poco más deforme, y les pregunto, ¿quién quiere la moneda? Todavía van a decir, yo la quiero. ¿Por qué? En ese ejemplo siempre queremos la moneda, porque a pesar de todo lo que le dice la moneda sigue siendo lo mismo, sigue teniendo el mismo valor, es una moneda de oro. Y por más que haya pasado, por lo que haya pasado, sigue siendo la moneda de oro. Sigue teniendo un valor maravilloso. Y en esta tierra el creyente pasa lo mismo, tiene la carne, tiene a Satanás, tiene el mundo como enemigos. Y todos ellos intentan contra la iglesia, pero la iglesia sigue siendo la misma porque Dios la guarda, Dios la protege, porque Cristo está con ella. Nosotros seguimos siendo la iglesia de Cristo. No importa la situación, no importa lo que estemos pasando, no importa lo que estemos viviendo, somos la iglesia de Cristo. Aún aquel que está pasando por un tiempo de pecado, un tiempo en donde su vida, piensa que su vida no vale nada, que está terrible. Si usted es un hijo de Dios, vuelva al Señor. Usted sigue siendo un hijo de Dios. Eso no lo puede cambiar el mundo. Al hijo pródigo no le quitó su realidad de hijo el mundo. No se lo quitó. Él seguía siendo hijo. Cuando volvió al Padre, él dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él sabía que todavía era hijo. Nosotros somos hijos de Dios. Le hemos vencido. Porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Yo les invito a que terminemos este tiempo orando a Dios, pidiéndole que nos ayude, que nos anime cada día como pueblo de Dios, dándole gracias por esas tres realidades que hemos visto acerca de la iglesia, que completan el cuadro de la iglesia y que nos presentan en medio de todas estas circunstancias difíciles de la iglesia como vencedores. Démosle gracias al Señor, pidámosle que nos anime, nos llene de fortaleza, nos permita hacer su voluntad en esta tierra. Oremos. Señor amado, queremos hoy agradecer tu palabra, agradecer lo que tú nos has enseñado hoy. Padre, así como fue reconfortante en su tiempo las palabras del apóstol Juan al terminar esta carta, también lo son para nosotros. Realmente esas palabras nos avivan, nos llenan de gozo, nos muestran la iglesia de una manera maravillosa, como a veces las circunstancias y los problemas no nos dejan verla. Señor,
Gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad, gracias por habernos redimido en Cristo, por hacernos parte de este precioso pueblo. Gracias, Señor, porque somos tuyos, porque somos tu pueblo. Bendícenos, ayúdanos, guíanos en todas las cosas, Señor. Permítenos disfrutar de esa realidad que dice Juan, de esas certezas. Ayúdanos a valorar esas certezas, Señor, y a vivir en este mundo y aprovechar la vida como hijos de Dios, Señor. No como el mundo quiere, no como el mundo nos influencia, sino conforme a tu voluntad. Te damos gracias porque en medio de todas las cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Señor. Podemos estar seguros que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni las potestades, nada nos puede separar de ti, y en ti, Señor, somos más que vencedores. Te bendecimos hoy y te adoramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.